yo la aprovecho o yo la produzco y yo la aprovecho. Esa es la diferencia. Entonces ahí se van formando las clases, pero por eso que la teoría marxista tiene una tesis muy interesante cuando dice la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿no? Entonces, y la lucha de clases ¿a dónde apunta? Dice, no apunta a mantenerse siempre en lucha, sino va a llegar un momento en que la humanidad no va a necesitar ya las clases. ¿Por qué? Porque las clases sociales, de alguna manera, se han dado en el contexto del pleito por la distribución de la producción social, del aprovechamiento de la riqueza económica del mundo, ¿no? Pero cuando la riqueza sea tal que a todo el mundo le cubra, entonces ya no va a ser necesario ese pleito, sino una administración mera nada más. Entonces es la eliminación de clases. Y a eso es lo que Marx le llama pues, el comunismo. O sea, más no le llama comunismo, pues, que te digo, ¿no? Como lo pintaban antes, ¿no? No, si el martillo y un oso que se come a toda la gente y es un carro. No. El comunismo marxista es la desaparición de las clases. O sea, cuando y es más, incluso, ¿no? Nosotros por naturaleza, o sea, los seres humanos por naturaleza, siempre nos brota en nuestra cultura, nos brota una posición comunista. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, cualquier actividad que hagamos, siempre procuramos que en esa actividad no esté presente la diferenciación de clases, ¿no? O sea, por ejemplo, tú organizas una fiesta en tu casa, te diviertes todo, y obvias de que hay clases sociales, obvias de que hay explotación, obvias de que hay un capitalismo a nivel mundial, obvias todo eso. ¿Por qué? Porque la tendencia psicológica del ser humano es eso, es el vivir sin clases, o sea, es la actitud comunista, ¿no? Entonces, es por eso que en una época se hizo una gran discusión y un problema político grande en China, cuando ¿qué te digo? Un quinta columna, un general Cachino era, ¿no? Manifestó, ¿no? Como en China ya hemos llegado al comunismo, ¿no? Entonces ya no hay clases sociales, entonces ya no necesitamos un Estado. ¿Ya? Porque ahora te voy a explicar lo que es el Estado, ¿no? Ya hemos visto que el Estado, por ejemplo, aparece en la sociedad de clases para proteger los intereses de la clase que se apropia. Pero en sus finales, cuando está en más desarrollo, el Estado ya es tomado más bien por los que producen, ¿no? O sea, por los trabajadores, ¿no? Empieza la pugna de que los trabajadores le disputan la conducción de la sociedad a la burguesía y a las clases poderosas, le van disputando. Entonces van construyendo un Estado que vela más por los intereses de la clase trabajadora que por los intereses de la clase burguesa internacional, ¿no? Porque ya es a nivel mundial que comienza a pronunciarse. Es decir, estados en los cuales la normatividad dice no, por ejemplo, al apoderamiento transnacional de riquezas naturales, petróleo, minería, el mar, Amazonía, por decir algo, etc. Y más bien eso bajo el manejo de las comunidades, digamos, amazónicas, de los trabajadores portuarios, de los gremios mineros, con supervisión del Estado, etc., ¿no? O sea, comienzan a plantear una forma distinta incluso de propiedad y de manejo de la economía, ¿no? Y tratan de tener el Estado y que ese Estado imponga eso con fuerza, con el ejército, imponga tipo Evo Morales, tipo lo que está haciendo Maduro, que están, o sea, ese es el compás, ¿no? Entonces, al final de todo ese compás, o sea, se crea un Estado, aparece un Estado, surge un Estado defendiendo la propiedad privada. Pero es básica y es fundamental que sea así, porque si no, no desarrolla la humanidad. Porque tiene que desarrollar tecnológicamente, económicamente. Pero cuando ya está un poco más avanzada, entonces los trabajadores despiertan y se dan cuenta que pueden administrar, ¿no? Entonces, en esa época llega el socialismo, que es el Estado, todavía hay Estado, pero que representa o empieza a representar los intereses ya no de la clase que siempre partía el jamón, sino de la otra clase. Entonces eso es lo que se llama el Estado de los trabajadores. Antes lo que se dio fue el Estado burgués y era la dictadura de la clase burguesa. Y cuando se viene el Estado de los trabajadores, entonces ahí es lo que se llama la dictadura de la clase trabajadora o la dictadura del proletariado. O sea, la dictadura del proletariado es eso simplemente. No es ningún cuco, sino es eso. Es la administración de la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo,
En el Perú, ¿qué podría darse? Podría darse, por ejemplo, de que en adelante los trabajadores tienen la posibilidad de organizar sus mismas, ¿cómo se llama? Agencias de administración de fondos de pensiones. Ya. Que no es necesario ya que los grandes burgueses sigan enriqueciéndose invirtiendo los recursos de los trabajadores, ¿no? En sus inversiones, ¿no? Que los trabajadores a partir de tal fecha, una ley, el seguro social, que el Estado le pone a ley, los trabajadores manejan, digamos, la política del seguro social, se organizan como sea, hacen, digamos, sus cronogramas, hacen, digamos, sus proyectos de desarrollo, o sea, manejan su seguro social, como tiene que ser. Ahorita los trabajadores en el Perú nos tienen interdictados, o sea, somos personas, digamos, de incapaces mentales que no podemos manejar ni nuestro seguro social, ni nuestra pensión, muchas cosas. Y esto es viveza burguesa, ¿no? Esto es el Estado burgués, la dictadura burguesa. O sea, esté quien esté, siempre es la clase burguesa. El Adán García, cualquier otro, ¿no? El Toledo, el mismo Humano, siempre es la burguesía, la que corta el jamón. Cuando se da el otro caso, entonces ya es el Estado de los trabajadores, es la dictadura del proletariado. ¿Qué apunta a qué? A que los trabajadores desarrollen. Y hay idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas. ¿Por qué? La Unión Soviética, por ejemplo, empezó así y ha retrocedido. Pero ese es el compás de la historia. O sea, ¿por qué? Porque en la Unión Soviética, por ejemplo, el grupo que manejaba todo esto pensó que ellos eran suficientes. Y el resto de la gente trabajadora dejó que los otros manejaran. Y se desideologizó. Entonces por eso se vino abajo. ¿Te das cuenta? Y era tan enorme, ¿no? Entonces, pero poco a poco van a tender a regresar a lo anterior, porque ya se están metiendo inversiones de otro tipo, ya están peleándose, ¿no? El capitalismo ruso, que no es necesariamente el soviético, con el norteamericano, ya van a buscar, ahorita ya el capitalismo ruso con el norteamericano están buscando pactar en Siria. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces hay una serie, cuando nosotros no vemos a nivel de los intereses de clase, entonces no podemos distinguir. Así es. ¿No? Entonces, volviendo al tema de la familia, porque nos estamos yendo bien lejos, ¿no? Así es. Entonces, así aparecen, pues, como decía, los incas, todos estos. Y la familia no se da como dicen pues, los españoles, ¿no? Es que los españoles le tienen una bronca a la Iglesia Católica por toda la desfachatez que ha provocado, aunque la Iglesia Católica o la religión católica es la que libró a España y a Europa de los moros, del Imperio Sarraceno. Pero en esas fechas, cuando se libra, el año de 1300 a 1400, cuando se libra, los cristianos de esa época no eran curas, y los jefes de las iglesias tenían mujeres e hijos. Ajá. Y de los jefes de las iglesias nacían príncipes que conducían, digamos, a los grupos jerarquizados de España y todo eso. Eso no quiere hablar la historia, no lo quiere decir, porque cuando uno se tira a la piscina, ¿no? Y comienza a beber toda esa historia, entonces se da cuenta, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es ese, ¿no? De la familia y ya, la poligamia, ¿no? Te queda 1 minuto con 36 segundos para decir con respecto al imperio incaico, su carácter capitalista y socialista. Bueno, no se puede decir carácter capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo es una forma en la cual el capital existe. En el Imperio de los Incas no existe capital. En el Imperio de los Incas sí existía la propiedad privada. O sea, la propiedad privada existe desde, por ejemplo, formas económicas, sociales, esclavistas, incluso hasta la vida ajena es mi propiedad, por ejemplo, soy el esclavista. La monárquica, ¿no? Donde todos me tienen que servir a mí, ¿no? Así yo no le dé nada, ¿no? Me tienen que contribuir a mí, ¿no? Yo soy el rey, ¿no? Nosotros somos la nobleza no trabaja, ¿no? Todo es francachela, ¿no? Día y noche administramos todo y todo el mundo trabaja. Y si no le soltamos, pues, ¿no? Al ejército, ¿no? Y le ponemos disciplina. Entonces ahí no hay capitalismo, ahí hay propiedad privada de los medios de producción. Y el capitalismo, bueno, sí hay capitalismo, pero el capitalismo que es, digamos, el conjunto de inversiones, maquinaria, etcétera, ¿no? Y también en contante, ¿no? Los incas no tenían eso, ¿no? Pero los incas sí eran, digamos, una sociedad de clases. Ya. Ellos eran los jerarcas de la sociedad de clases y era lo que se llamaba una sociedad de clases asiática tributaria, así se califica. No era socialista tampoco, pues, no era socialista. Porque una sociedad socialista tiende a ¿qué? A eliminar la clase social. Ellos no tendían a eso. ¿Ah, sí? Claro, la sociedad socialista lo es porque